Hola, qué alegría tenerte de vuelta en este espacio tan especial. Hoy vamos a hablar acerca de algo que de verdad me viene al corazón, sumergidos en su plenitud, viviendo la abundancia de la voluntad de Dios. A veces en la vida buscamos esa sensación de plenitud, esa sensación de que todo tiene sentido, de que estamos viviendo en paz y propósito. Todos queremos experimentar la abundancia que Jesús nos prometió, pero ¿cómo podemos vivirla realmente? ¿Cómo podemos sumergirnos en la voluntad de Dios y disfrutar de la vida abundante que Él tiene para nosotros? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre cómo podemos vivir en esa plenitud, esa abundancia, no como un concepto lejano, sino como una realidad que podemos experimentar cada día. Así que te invito a relajarte, siéntate y acompáñame mientras exploramos cómo vivir en la abundancia de la voluntad de Dios. Ahora, todos hemos escuchado este famoso versículo de Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es una de las promesas más hermosas que encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, muchas veces nos cuesta entender lo que realmente significa vivir esa abundancia. Pensamos que se trata de tener más cosas materiales o de vivir una vida sin problemas, pero la verdadera abundancia de Dios es mucho más profunda. Imagina un río cristalino, lleno de agua fresca que fluye sin cesar. Este río no tiene fin, está lleno de vida y es capaz de llenar todos los vacíos. La voluntad de Dios para nosotros es algo parecido a ese río. Él quiere que estemos sumergidos en su plenitud, que vivamos en su abundancia, no solo en lo que tenemos, sino que experimentemos ese amor, su paz, su propósito cada día. Hace poco estuve conversando con una jovencita, una amiga que por muchos años luchó con esa sensación de vacío y la falta de dirección. Ella justo me comentaba que tenía una muy buena carrera, una familia muy amorosa, un esposo muy afectuoso y muchas cosas realmente que había alcanzado, cosas materiales. Y siempre sentía, sin embargo, que le faltaba algo. Su vida, aunque estaba, entre comillas, completa desde el punto de vista externo, no se sentía lleno en lo absoluto, sino más bien vacío. Entonces ella decidió rendir su vida completamente a Dios y fue allí donde ella empezó a buscar de su voluntad con todo su corazón. Y poco a poco comenzó a experimentar algo diferente, una paz y gozo, una sensación de plenitud que no dependía de lo que poseía, sino de estar alineada con la perfecta voluntad de Dios. Ella me compartió que allí fue cuando comenzó a empezar a experimentar, a sumergirse en esa plenitud de Dios, empezó a confiar en Él completamente y allí fue donde empezó a vivir esa vida abundante que Jesús le prometió. Ahora, la plenitud de la vida en Cristo no está en lo que podamos acumular, sino en lo que podamos dar, en lo que podamos experimentar al caminar en su voluntad, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa alegría que no depende de nuestras circunstancias, sino de saber que estamos en el centro de su propósito. Pero, ¿cómo podemos vivir realmente la abundancia de la voluntad de Dios? La respuesta está en entender que la voluntad de Dios no es algo que debemos ver como un deber, sino como un regalo. Muchos de nosotros pensamos en la voluntad de Dios como una serie de reglas o expectativas difíciles de cumplir. Sin embargo, cuando entendemos que la voluntad de Dios es el camino hacia la verdadera plenitud, podemos verlo de una manera completamente diferente. Te cuento la historia de un joven. Este joven siempre soñó con hacer grandes cosas para Dios. Por muchos años se sintió frustrado porque pensaba que la voluntad de Dios era algo que solo se cumplía en los grandes momentos de la vida, en un ministerio público, misiones internacionales o en ser reconocido por otros. Pero un día mientras leía este versículo en Colosenses 1, 9 y 10, él entendió y empezó a entender algo importante que dice:
pidiendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Este joven se dio cuenta de que vivir en la voluntad de Dios no tenía que ver con grandes hazañas, sino con vivir cada día con un corazón dispuesto a agradar al Padre en todo lo que hacía, en las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas. Desde ese momento su vida comenzó a transformarse. Aunque no estaba en un escenario grande, comenzó a ver la abundancia de Dios en su día a día, en su trabajo, en sus relaciones, en sus decisiones. Así que cuando nos sumergimos en la voluntad de Dios, cada acción, cada pensamiento, cada palabra tiene un propósito divino. Y eso es lo que nos lleva a la verdadera abundancia. La abundancia de Dios no está reservada solo para aquellos que hacen grandes cosas. Vivir en su voluntad significa ser fiel en lo que tenemos hoy. Muchas veces pensamos que debemos hacer algo grandioso para sentirnos completos, ¿cierto? Pero Dios nos invita a ser fieles en lo pequeño. Vivir en la abundancia de Dios significa hacer todo con un corazón agradecido y dispuestos, sabiendo que Él es el que nos da el propósito y la dirección en cada etapa de nuestra vida. La verdadera abundancia viene de saber que estamos alineados con lo que Dios quiere para nosotros, sin importar si nuestra vida parece grande o no a los ojos del mundo. De hecho, a veces las cosas más sencillas pueden ser las más abundantes en el reino de Dios. Así que hoy quiero invitarte a que, al igual que estas personas, estos testimonios y como muchos otros, tú busques también sumergirte en la plenitud de Dios. La vida abundante no se encuentra en lo que poseemos ni en lo que alcanzamos, sino en cómo vivimos en su perfecta voluntad cada día. Así que recuerda, Dios no solo quiere que vivas, Él quiere que vivas en plenitud. Y esa plenitud está disponible para ti hoy, en cada momento, en cada paso que das. Ahora quiero que oremos juntos pidiendo a Dios que nos ayude a vivir en esa abundancia, a vivir alineados en su perfecta voluntad. Amado Dios, gracias. Gracias porque tú nos has llamado a vivir una vida en plenitud, una vida abundante en ti. Te pedimos hoy que nos ayudes a sumergirnos en tu voluntad, a vivir cada día con un corazón dispuesto a seguirte y a confiar en que tú tienes lo mejor para nosotros. Ayúdanos a ver tu abundancia no solo en las grandes cosas, sino en lo cotidiano, en lo que hacemos con fe, con amor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias por tu guía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarme en este tiempo tan especial. Espero que este episodio te haya animado a sumergirte más profundamente en la plenitud de la voluntad del Señor, que es perfecta. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga abundantemente.